Hoy vamos a ver Marce. los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que son los que hacen el análisis de riesgo, pues como su nombre lo dice, para hacer, como les decía en la primera clase, el reconocimiento, la evaluación y el control. Eso que les mencioné en las definiciones: detectar, identificar, analizar, prevenir y controlar. Ajá. Bien. Sí, Brenda. Antes de compartir el archivo y de continuar con el tema, nada más comentarles que en el archivo, los primeros que se subieron, el archivo de los conceptos generales de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y que habla del análisis de riesgo, al final viene un ejemplo en los cuales ellos se pueden apoyar. Ajá. Dentro de los documentos que ya están ahí en el Classroom, hay un archivo que dice Conceptos Generales STPS, y es como un manual que trae dibujitos. Al final viene un ejemplo del análisis de riesgo. Ahí nos ponen, bueno, nos piden hacer un flujograma para ver los procesos, o un flujograma para identificar por áreas los riesgos, pero si no, hacer la representación gráfica del área en estudio para identificar dentro de esa representación gráfica dónde están localizados los riesgos. Ahí, al final, casi al final de ese documento, viene al final de ese documento, es que estaba de pie, mejor me siento. Perdón. Al final de ese documento viene un ejemplo. Bien, bueno, revisaremos el día de hoy entonces la norma 030, que son servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y que tiene como objetivo el establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, así se llama, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, ese es el objetivo de esta norma. Los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo de cada centro de trabajo, ¿qué funciones deben de desempeñar? Bien, la norma está un poquito larga, vamos a revisar solo los puntos claves para que puedan ustedes realizar ese análisis de riesgo. Si quieres, déjale ahí tantito. Nada más les voy a decir que la norma consta de 12 puntos, que es el objetivo, el campo de aplicación. Generalmente el campo de aplicación de las normas de la Secretaría de Trabajo dice que rige en toda la República Mexicana, ¿sí? Y luego trae las definiciones que se utilizan en esta norma, y luego vienen obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores, y vienen las funciones y actividades de los responsables de seguridad y salud en el trabajo, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, el programa de seguridad y salud en el trabajo. Todas las normas de la Secretaría de Trabajo también nos hablan de las unidades de verificación. ¿Qué son las unidades de verificación? Como su nombre lo dice, son organismos que pueden ser internos o externos a la empresa, pero que tienen que estar certificados y vigentes ante la Secretaría de Trabajo como órganos verificadores, que estos mismos van a verificar que el patrón cumpla con lo que establece la norma. El patrón cumple con sus obligaciones, está cumpliendo con la norma, y se le emite un certificado de verificación. Pero a su vez esta unidad verificadora tiene que estar certificada por la Secretaría de Trabajo. Bien. Luego vienen cuáles son los procedimientos para la evaluación de la conformidad, y luego también todas las normas al final traen la vigilancia. La vigilancia siempre va a estar a cargo de la Secretaría de Trabajo, y trae la bibliografía y si hay concordancia internacional o no con otras normas internacionales. Bien, entonces, ya les mencioné el objetivo de las definiciones. Vamos a ver el 3.1, 3.4 y 3.10, ¿sí? Bien. El 3.1 nos dice, ¿qué son las acciones preventivas y correctivas?
son aquellas que se establecen a partir de los resultados del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y que se van a referir a un listado de requerimientos en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Es donde vamos a hacer las acciones de reconocimiento, de evaluación y de control de los agentes contaminantes del medio ambiente laboral, darle seguimiento a la salud de los trabajadores, equipo de protección personal, capacitación, autorizaciones, todo lo que se requiera, ¿sí? Bien, entonces, derivado de lo que encontremos como riesgo, pues ya estaremos emitiendo acciones preventivas o correctivas. Bien, luego, diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Aquí viene, este es un punto importante, este es punto medular, porque aquí nos dice cómo se hace el diagnóstico, qué es lo que tenemos que identificar. Bien, y nos dice, diagnóstico de seguridad es la identificación de las condiciones físicas peligrosas, de las condiciones físicas inseguras, de los agentes contaminantes, esos que mencionamos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, identificar los peligros circundantes y ver qué norma aplica para cada riesgo. Bien, entonces, esos puntos ahí pónganle un asterisco al 3.4. Este documento ya está disponible en el Classroom, ¿verdad, Brenda? Maestra Brenda. Sí, Gracias. Bien, entonces, este es importante, les va a servir como guía, qué es lo que hay que identificar. Este punto más la guía de referencia de la norma 019 les va a auxiliar muchísimo para poder identificar los riesgos. Bien, de ahí nos vamos a pasar a la definición 3.10, que nos habla de programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué es un programa de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, un programa es un documento que va a contener precisamente el conjunto de acciones preventivas y correctivas que hay que instaurar, que hay que implementar de acuerdo a los riesgos que encontramos, ¿sí? Nos dice 3.10. Documento que contiene el conjunto de acciones preventivas y correctivas por instrumentar para evitar riesgos en los centros de trabajo que puedan afectar la vida, la salud y la integridad de los trabajadores y también que puedan afectar las instalaciones, ¿sí? ¿Quién es el responsable de seguridad y salud en el trabajo? El responsable es el patrón, pero el patrón va a contratar a especialistas tanto en seguridad como en salud en el trabajo para evitar los riesgos de trabajo, que ya sabemos que son accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo y que también como consecuencia podemos tener incapacidades permanentes, permanentes parcial, permanente total y lamentablemente la muerte. Bien. Bueno, vamos a hablar aquí. Adam Paul, ¿me ayudas con la definición 3.8? Yo creo que sí vemos peligro y riesgos, ¿no? 3.8, 3.12 y 3.13, por favor. ¿Tu micrófono no está conectado o qué pasa? No te escucho. Perdón, ya. Gracias. Estas definiciones, como bien menciona doctora, son muy importantes para todos los temas de seguridad. En la primera sesión platicamos acerca de lo que eran actos y condiciones inseguras, condiciones peligrosas y actos peligrosos, ¿no? Y estas dos definiciones, tanto peligro como riesgo, representan una parte importante en todo lo que tiene que ver tanto el análisis como el diagnóstico de seguridad y higiene, como el programa más adelante de seguridad y higiene que tengo que elaborar, o se tiene que elaborar. Entonces, el peligro, por definición, nos dice que son las características, ¿no? No alcanzo a ver muy bien, pero denme un segundo.
te ayudo si quieres. Son las características o propiedades intrínsecas. Yo les digo a mis alumnos, intrínsecas son características propias suyas de cada cosa, ¿sí? De los explosivos, ahí se me fue, de los corrosivos, de los reactivos, de los explosivos, de los tóxicos, de los inflamables, de los biológicos infecciosos, de los irritantes y de los radioactivos, ¿sí? Por ahí es algo que se llama código CRETIP, que son las características, las propiedades físico-químicas de las sustancias, pero yo les regalo para tener todas las propiedades, lo de irritantes y radioactivos. Bien. Y luego tendríamos la que es el complemento, que es el riesgo, el peligro como tal, pues es algo inherente, algo que está presente y no vamos a poder quitar, ¿no? Y más cuando tenemos condiciones peligrosas o actos peligrosos que se tienen que llevar a cabo dentro del centro de trabajo. ¿Con qué vas a tener que complementarlo? Con el riesgo. El riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos a la salud o la vida, o dañar al centro de trabajo como expresión. El riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. Entonces, aquí realmente cuando hablamos de temas de seguridad, lo más importante es primero identificar los peligros presentes dentro del centro de trabajo y después buscar disminuir la mayor cantidad, que se escucha un poquito recortado, no sé si los demás me escuchan bien. Sí. Sí, okay. Se escucha muy bien, profe. Sí, se escucha bien. Entonces, a lo mejor, maestra, a lo mejor está teniendo usted algún problema ahí con su internet y por eso se escucha entrecortado. Entonces, el riesgo al final, pues, es la probabilidad de que ocurra o se presente un peligro. Y es ahí donde el papel fundamental del encargado de seguridad y higiene, en conjunto con lo que platicamos ayer de la comisión, tiene que tomar las acciones pertinentes para reducir al mínimo el riesgo, ¿no? O inclusive eliminarlo cuando fuera el caso. En este caso, eliminar el riesgo significa quitar un peligro, ¿no? Un peligro que no es necesario que esté dentro de un centro de trabajo. Y por último, tenemos lo que es la definición 3.13, que es el riesgo grave o riesgo inminente, que es aquel que tiene una alta probabilidad de materializarse en un futuro inmediato y supone un daño grave para la salud de los trabajadores. Entonces, aquí hablamos ya cuando tenemos peligros que sabemos que si se llegan a presentar en cualquiera de sus circunstancias, pueden dañar a un trabajador o a una serie de trabajadores e inclusive llegar a la pérdida de su vida, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar esa parte, ¿no? Que sí quede claro que los peligros, muchos de ellos no los podemos quitar, ¿no? O sea, yo pongo siempre un ejemplo de todos los que vivimos en México y que vivimos en la zona conurbada de la Ciudad de México, un peligro que tenemos presente todos los días es que tiemble, ¿no? Es algo que no vamos a poder quitar, es un peligro que está dentro de un centro de trabajo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Reducir los riesgos de que en el momento que se presente el temblor, estemos preparados y tengamos las acciones necesarias para poder llevar a la gente a una zona segura, ¿no? O resguardar a la gente durante el temblor. Esa es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Ok. Listo, maestra. Ahora está en mute usted, maestra. Sí, es su micrófono, profesora. Perdón. Le subes un poquito para hablar de las obligaciones del patrón, porque el patrón, si cumple con estas obligaciones, pues estará cumpliendo dará cumplimiento a la norma. Bien, el patrón tiene en primer lugar la obligación de designar a un responsable para que desempeñe estas funciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Puede ser interno, externo, puede ser mixto, pero debe de haber un responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? El patrón tiene que asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud en el trabajo, que se refiere, ya veremos en el numeral 5,
cuando cuente al menos con 100 trabajadores. Bien. El patrón tiene la obligación de proporcionar al responsable de seguridad y salud en el trabajo toda la información que él requiera, lo mencionábamos ayer, le tiene que dar toda la información, tiene que darle acceso a las diferentes áreas del centro de trabajo para que pueda conocer todo el centro de trabajo y pueda identificar cuáles son los peligros, los riesgos, los factores, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Ya se tapó. Algo pasó. Bien. Ya. Alguien preguntaba por ahí dónde está el documento que la maestra Brenda dice. Está en el Classroom y dice conceptos generales STPS. Ok, maestra, gracias, lo busco. Yo no lo vi, revisé, porque ya nos pusieron las actividades en el Classroom. Bueno, yo soy del grupo 3. Y al no terminarlo, está ese documento. okay, fueron de los primeros que se subieron antes de las actividades que ayer se publicaron, mucho antes. sí, lo voy a revisar, pero entre no el primer creo. y segundo documento que se subió. Pero No, si no está, revisamos y se sube por la tarde. gracias, qué amable. No, al contrario. Bien. Están en el tablón. Sí, están en el tablón, los subí desde el lunes en la noche. Ajá. Gracias, maestra Dora. Ah, qué lamentable. La maestra Fabiola dice que casi no nos escucha. Bueno, entonces les decía que el patrón tiene la obligación de proporcionar al responsable de seguridad e higiene, primero, el acceso a todas las áreas para que pueda identificar, pues, esto que decíamos, si hay condiciones físicas peligrosas, condiciones físicas inseguras, agentes contaminantes, peligros circundantes y saber qué normatividad aplica. Bien, tiene que tener toda la información relacionada en relación a cómo se realizan los procesos y las actividades, ¿sí? O sea, el flujograma, etapa por etapa, cómo se realiza la actividad, cuáles son los tiempos y movimientos de cada una de las acciones en cada una de las diferentes etapas de la producción. Tiene que darle los medios y las facilidades para establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo para poder prevenir todos los riesgos, ya sean accidentes, ya sean enfermedades. Bien, tiene que contar con un diagnóstico integral o también puede ser por área. Esta norma nos dice que cuando son menos de 100 trabajadores puede ser un diagnóstico por área, pero en realidad podemos decir que prácticamente es lo mismo. Lo único que va a variar es que no nos requieren el nombre del responsable. Bien, bueno. Además de contar con ese programa de seguridad, en los centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores, deberá elaborar, ahí no va a ser un programa, sino serán un listado, nada más una relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, igualmente de acuerdo a las actividades que deben realizarse al menos, estas son actividades que deben realizarse al menos una vez al año. Tiene que contar con los reportes de seguimientos, precisamente lo que ayer decíamos, esos riesgos que encontramos, cómo se han reparado, cómo van los avances para dar solución a estas situaciones. Seguir las condiciones. Ok. Los avances para la instauración del programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante elaborar, tener el reporte de seguimiento de esas acciones que se sugirieron. Bien. Ay, me le moviste y ya se me perdió. Sí, lo subí. Aquí vamos. A ver. 5758. Ok. Avances de la instauración. Ajá, ajá. Luego, registrar los resultados de ese seguimiento, ¿sí? Y las relaciones de las acciones preventivas y correctivas en relación al mismo tema de seguridad y salud. Y verificar que estas medidas preventivas, dice que la instauración, hayan sido instaladas, hayan sido corregidas, ¿sí? Que en realidad haya sido
corregida, digamos que en el tiempo acorde y de forma correcta. Bien. Luego el número 6, aquí les voy a repetir algo de lo que ya les he dicho, pero esto es importante. El diagnóstico integral o por área de trabajo sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo deberán considerar al menos la identificación de lo siguiente, y les vuelvo a repetir: condiciones físicas peligrosas, condiciones físicas inseguras, agentes contaminantes, peligros circundantes, pero bueno, aquí nos dice, nos da ejemplos de lo que nos puede ocasionar accidentes. Como les decía yo en la primera clase, son todos los factores técnicos, como los propios procesos, las instalaciones, la maquinaria, el equipo, la herramienta, los medios de transporte, los materiales, el tipo de energía, en fin, bien. Entonces, condiciones físicas peligrosas, condiciones físicas inseguras, los agentes contaminantes, que dijimos físicos, químicos y biológicos, pero también hablamos de los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales. Y luego, los peligros circundantes del centro de trabajo que lo puedan afectar cuando sea posible. Y aquí les voy a decir, ¿qué son los peligros circundantes? Son todos aquellos riesgos que están presentes, que no son al interior que no los genera este centro de trabajo, pero que están tan lejos o tan cerca que si causan un siniestro pueden afectar a ese nuestro centro de trabajo. Ejemplo, una gasolinera, una tortillería que tiene un tanque de gas estacionario. No sé si ustedes recuerden el accidente que se suscitó en un hospital materno infantil en Coajimalpa, de la explosión de un tanque de gas. ¿Para qué les digo lo de San Juanico? En 1984, creo fue, noviembre de 1984. Bien, entonces, todos los peligros que pudieran estar ocasionando un riesgo, que puedan representar un riesgo para el centro de trabajo. Bien, eso se le llama peligro circundante. Y por último, saber cuáles son las normas que aplican para cada riesgo. Para cada riesgo, ya vimos en la segunda parte, quedó por ahí también en el marco jurídico, no en la hoja que viene solo el texto, sino la hoja que trae los cuadritos, lo que vimos en la segunda clase, en donde vienen, que el maestro Adam Paul nos hizo favor de explicar, la clasificación de las normas, y ahí vienen por número el nombre de la norma también. Bueno. Y el número 7 nos habla del programa de seguridad y salud en el trabajo, cuando son más de 100 trabajadores. Si son menos de 100 trabajadores, solo son las acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, estos deben de contener al menos la acción preventiva o correctiva por aplicar. Perdón. Bien. Perdón por esta distracción. Entonces les decía, ¿cuáles son las acciones preventivas por instrumentar? ¿Cuáles son las acciones y programa para promover la salud en los trabajadores, para la prevención integral de las adicciones, de acuerdo a lo que las autoridades competentes recomienden? Y aquí también en este punto nos van a hablar de cuando estamos, por ejemplo, en estas condiciones de pandemia. Dice, porque estas acciones preventivas de prevención, tanto incluso para las adicciones, son recomendaciones que hay un plan que esta norma contiene para el control de las adicciones que se está establecido. Bueno, trae la indicación que se debe de seguir de acuerdo a lo que establece la Secretaría de Salud. Hay un plan nacional contra las adicciones. Bien. Luego,
las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias. Ahorita estamos en una contingencia sanitaria, que de acuerdo a lo que recomienden y dictaminen las autoridades competentes, ¿sí? En este caso, pues es la Secretaría de Salud quien da indicaciones de acuerdo a las condiciones que los epidemiólogos y los que son responsables de esta situación nos indican. Y ese documento, ese programa tiene que traer la fecha de inicio y de término de los programas por aplicar, por instrumentar las acciones preventivas o correctivas para la atención de las emergencias y el responsable, ¿quién es el responsable de ejecutar cada acción preventiva o correctiva para la atención de las emergencias? La relación de las acciones preventivas y correctivas cuando hay menos de 15 trabajadores, a eso se refiere. Que cuenten con menos de 100 trabajadores, deberá contener al menos lo previsto, exceptuando los incisos finales. Bueno, tiene que contar con lo único que puede no tener es el inciso E. Ajá. Bien. Y luego ya nos habla las condiciones que las unidades de verificación deben de tener. Es como toda empresa, bueno, el patrón, aquí nos dice que el patrón puede tener la opción por contratar, ya sea una unidad de verificar, pues de acuerdo a la unidad va a estar certificada por la Secretaría de Trabajo, que a su vez avalará que está certificada en cuestión de metrología, por la Ley de Metrología y Normalización. Para verificar y evaluar el cumplimiento, el patrón podrá consultar esta lista de unidades verificadoras. Las tiene en la misma página de la Secretaría de Trabajo. Y estas unidades que avalen que el patrón está cumpliendo con la normatividad, le tendrán que extender un certificado de conformidad, tendrá que tener una vigencia. Esa vigencia solo tendrá validez durante 2 años, siempre y cuando no se modifiquen las instalaciones o las condiciones en que se realizan las actividades, los procesos. Si hay un equipo, por ejemplo, caldera, generadores de vapor, recipientes sujetos a presión o criogénicos. Si tienen estos equipos también requieren una autorización y tienen un número de certificado para su autorización. Si llegan a mover estos equipos o a cambiarlos, que ya no tiene validez la certificación. Si mueven o si cambian una sustancia por otra, cualquier modificación que hagan, invalida esa verificación. Y entonces, si por algún motivo esta unidad verificadora no pone la vigencia, solo tendrá validez la vigencia por 1 año. Bien. Y luego aquí nos hablan de procedimientos de conformidad, que no es más que remarcar las obligaciones que el patrón tiene para cumplir. Es repetir otra vez lo que ya mencionamos. Aquí nos dicen que el punto 4.1, el patrón va a cumplir cuando presente evidencia documental de que cuenta con un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Pasamos esto es otra vez repetir lo mismo y nos dicen cómo se puede verificar. Bien, porque son las obligaciones del patrón. Pasamos, a ver, síguele, Brenda. Los documentos no. Entonces nos regresamos tantito. A ver, vimos 5, 6. Bien, aquí en la guía de referencia vamos a encontrar cuáles son las recomendaciones para instrumentar de acuerdo a las acciones para la atención de emergencias, ¿sí? Y entonces aquí nos habla de que hay que hacer promoción para la salud, hay que darle seguimiento. Me perdí. ¿Dónde vamos, Brenda? Le moviste y me pierdo. No. Acá estamos, bien. No, porque esa es la 9, convenio. Nos habla de los convenios. No, a ver, súbele, estábamos con la guía de referencia. Guía de referencia, maestra. Está hasta abajo, está más abajo. Súbele, por favor, Brenda, maestra Brenda. Súbele más, por favor, más, que la guía de referencia quede hasta arriba. Ok, gracias. Bien, entonces vienen, ahora bájale otro poquitito. Por favor, gracias, disculpen.
otro poquitito, que se vea el texto donde dice guía de referencia. Tienes que bajar el documento un poquito, por favor, maestra. Ahí está perfecto, gracias. Bien, entonces les decía que aquí nos va a hablar. Este documento pretende orientar al patrón y a los trabajadores sobre las funciones y actividades que tienen que desarrollar estos servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Igual ya sabemos que la finalidad es proporcionar en el centro de trabajo que se fortalezca con esta cultura de la prevención. Bien, entonces, como primer punto es la guía 2, por eso trae el número 2 romano. Y entonces nos dice que hay que hacer promoción para la salud de los trabajadores y se tiene que establecer para todo el personal sobre temas de prevención de enfermedades generales y enfermedades de trabajo que puedan causar daño físico o influyan en el ausentismo laboral. Aquí está el ejemplo del alcoholismo y la drogadicción, ¿no? O las enfermedades crónicas o los accidentes que aumentan el ausentismo. Hay que utilizar todos los medios para poder difundir, tales como exposiciones verbales o folletos, periódicos murales, trípticos o carteles, películas para poder proporcionar la información en el consultorio, aprovechando las visitas que realice el trabajador al servicio médico, que cuando se le cite para practicar los exámenes médicos de ingreso, periódicos o de reingreso, u otros que serían, ejemplo, especiales cuando ya encontramos un daño, o por retiro o por reingreso. Bien, aquí yo creo que voy a hacer tantito un paréntesis para hablar de los exámenes médicos. Los exámenes médicos, bueno, el primero que tenemos es el examen médico de ingreso para saber si el trabajador reúne los requisitos físicos, biológicos, y hasta psicológicos. Y ahora, por ejemplo, las empresas de valores, hasta si las condiciones sociales son acordes para que entren a trabajar, como en los bancos o en los que manejan valores, ¿no? Los que transportan los valores. Hacen este tipo de investigación. Bien. Entonces, aprovechar todo esto, hacer campañas que contra la hipertensión, contra la obesidad, detecciones sensoriales de manera permanente o cuando se requiera. Ya ven que nos hacen favor los compañeros del sindicato de llevar los camiones cuando estamos de forma presencial y nos realizan diferentes tipos de exámenes médicos, consultas médicas, etcétera. Bien, entonces hay campañas específicas tanto de vacunación como de prevención, por ejemplo, de obesidad, de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, sobre higiene personal. Higiene personal no solo se refiere a la limpieza, por ejemplo, para prevenir varices, prevenir enfermedades, vaya, ¿sí? Dentro de la higiene personal están medidas higiénico-dietéticas, también están las cuestiones de la nutrición, ¿no? Por ejemplo, para llegar al punto de salud, incluyendo el peso y la alimentación, el hacer deporte, todo eso. Cuando nos hablan de higiene personal, no es solo limpieza, sino también eso, y bueno, y orden y limpieza entre ellas, que teniendo orden y limpieza en nuestra área de trabajo, pues se evitarán muchos accidentes, ¿verdad? Porque muchas también causas de los accidentes, a veces es por falta de orden y limpieza en el área donde se encuentra el trabajador. Bien. Campañas orientadas. Aquí está. Orientación nutricional, recomendaciones para el manejo y conservación de los alimentos a través de en los lugares donde hay comedores o en el caso de la escuela en las cafeterías, las detecciones sensoriales de manera permanente y cuando se requiera, asesoramiento de las distintas brigadas. Ayer hablábamos de la de emergencia, de la de protección civil, primeros auxilios, prevención y combate contra incendios, de rescate y salvamento, de enlace y comunicación, ¿sí? También hay que dar asesoría a todas las brigadas y orientación sobre ergonomía y las recomendaciones en las instalaciones de la maquinaria, del equipo, de las herramientas en el centro de trabajo, así como también en el higiene
la forma que descansar a lo mejor entre clase y clase. Bueno, si salimos de un salón para otro, bueno, pues ya estamos descansando y estamos haciendo un movimiento, estamos haciendo algo mecano-postural para el desempeño de nuestras actividades físicas, ¿sí? La capacitación en la salud en el trabajo, se le debe a toda persona de nuevo ingreso, se supone que le debe de dar capacitación en relación a las actividades que va a realizar, capacitación y adiestramiento, lo teórico y lo práctico, información sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Inmediatamente después de que se incorpore al centro de trabajo, a las comisiones de higiene y seguridad para su funcionamiento por medio de información y de asesoramiento para la evaluación del programa anual de las actividades y la realización de los recorridos con la finalidad de identificar cuáles son los riesgos para evitar accidentes y enfermedades y que ellos puedan realizar correctamente la elaboración de las actas de los recorridos de verificación. A las brigadas de emergencia hay que darles cursos teóricos prácticos de primeros auxilios, a mandos medios a través de cursos de conocimientos básicos, hacer la promoción de la salud, a los mandos superiores, asesoramiento para el establecimiento de políticas y normas internas sobre salud en el trabajo, a la población en general del centro de trabajo, de forma periódica darle información y orientación para la prevención de los riesgos y a través de diferentes medios como son conferencias, pláticas, videos, carteles, folletos, trípticos, se les puede dar de forma periódica cierta información, dar seguimiento a la salud de los trabajadores, la realización de exámenes médicos. Y aquí nos da la pauta para, creo que es el examen médico de ingreso. Ajá. Entonces, el examen médico de ingreso, el responsable de la selección del personal solicitará al servicio médico un examen médico estableciendo fecha y hora del mismo. Para cumplir con el objetivo se establecen los perfiles biológicos y de aptitud del candidato para el puesto de trabajo específico. En las empresas, por ejemplo, alguien que vaya a realizar manejo de cargas, a veces no puede manejar estas cargas porque ya tiene una lesión en la columna vertebral. Por ese motivo no es buen candidato para realizar esa actividad. Ajá. Bien. Luego, para el personal de producción se puede establecer los perfiles biológicos que se tienen que determinar, como es la agudeza visual, la capacidad auditiva, enfermedades transmisibles, si hay toxicomanías, entre otras cosas. Se hace estudios de laboratorio y de gabinete, como biometría, exámenes generales, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, coproparasitoscópico, glucosa, radiografía de tórax y columna lumbar. Para el personal administrativo nos recomiendan, esto es solo recomendaciones, las guías no son obligaciones, son recomendaciones. Para el personal administrativo también nos recomiendan un perfil biológico antropométrico. Medir es como cuando vamos con la nutrióloga y que nos mide el brazo, nos hace las diferentes mediciones, ¿no? Entonces, las medidas del cuerpo humano, esa es la antropometría. Las capacidades físico-funcionales como agudeza visual, auditiva, la capacidad pulmonar, también hace una evaluación psicológica y de personalidad, si hay enfermedades que puedan ser de transmisión, estudios de laboratorio igual y gabinete, entre otros igual, biometría hemática, química general, examen general de orina, coproparasitoscópico, un perfil cardíaco, química sanguínea, una radiografía de tórax, electrocardiografía, ajá, y otros, si son necesarios, de acuerdo al perfil que vaya a realizar. Por ejemplo, si es un buzo, si es un piloto de aeronaves, pues tendrá que tener muy checada, vamos a decir, no tener ninguna condición para poder padecer de la presión arterial, no tener riesgo para padecer vértigo, o sea, ya de acuerdo a cada perfil tendrán requerimientos propios de acuerdo al desempeño. Bien. Los otros exámenes, bueno, los exámenes de ingreso, como su nombre lo dice, se hacen al ingreso
cuando el trabajador ingresa. Luego son los exámenes periódicos que el patrón tiene que hacer una vez que ingresa el trabajador, al año hacer un examen anual. Entonces es un examen periódico o anual. Si el trabajador, hay que siempre guardar, tener el expediente de cada uno de los trabajadores, y si el trabajador al cabo del tiempo tiene una lesión ocasionada por exposición laboral, se podrá comprobar con los antecedentes que se tienen y demostrando lo que decíamos en clases pasadas, la causa, efecto, daño. Está expuesto a lo que causa ese daño, ya tiene el daño y puede demostrar la exposición. Ajá. Bien. Los exámenes periódicos, les decía, se hacen una vez al año y se van, no los vamos a hacer a todos, digamos que durante todo el año se van turnando a los trabajadores para irles realizando poco a poco los exámenes médicos. Cuando alguien por algún motivo va a reingresar, a lo mejor reingresa después de un riesgo de trabajo, reingresa después de una enfermedad, reingresa después de un permiso, ajá, se le hace el examen de reingreso, igual, son los mismos exámenes para saber en qué condiciones regresa. Si fue por un riesgo de trabajo, tal vez no se le deba de permitir regresar si se encuentra que tiene una lesión que puede complicarse con las actividades que realiza en el área laboral. Sí, dice otros. Otros exámenes como periódicos de ingreso son los exámenes especiales que serán realizados cuando se pueda demostrar que el trabajador ya tiene un daño. Hay que valorar si ese daño es a causa de la exposición laboral o es algo propio de la naturaleza del trabajador que no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Sí? A esas enfermedades o alteraciones que no tienen su origen o motivo en el trabajo, se les llaman enfermedades generales, como la diabetes, la hipertensión, el hipertiroidismo, etcétera. Bien. Luego dice, por enfermedad general, esta atención será proporcionada durante la permanencia del médico en la empresa, en el momento en que se requiere, y para enfermedad de trabajo, esta se proporcionará cuando se sospeche o detecte por el servicio médico o cuando el trabajador lo solicite o el supervisor o el jefe de producción o el departamento de personal o cualquier persona requiera la solicitud de este servicio de medicina del trabajo o por enfermedad, por un riesgo de trabajo, ¿sí? Se debe de practicar una valoración completa, igual con los estudios tanto de laboratorio como de gabinete. Gabinete le llamamos a radiografías, ultrasonidos, tomografías, todos este tipo de estudios que no son de laboratorio. Bien. Hasta que se establezca el diagnóstico definitivo y para saber las condiciones y determinar si es riesgo de trabajo, si es accidente de trabajo, si es enfermedad de trabajo, si es accidente de trayecto. Se retirará, si hay una lesión que ya no le permite realizar o que está en riesgo complicarse más, se debe de retirar al trabajador de esa área. Se le notifica al trabajador o tal vez se le reubica en otra área. Si no le causa una incapacidad permanente, o si esa incapacidad es permanente pero parcial, que a pesar de la lesión puede realizar alguna otra actividad o tal vez su misma actividad. Voy a poner un ejemplo aquí. De forma breve, ¿qué hora es? Sí. Una secretaria se lesionó el dedo meñique, tuvo un accidente, por algún motivo perdió parte del dedo meñique. A pesar de esta lesión, que es una incapacidad permanente parcial, porque es una parte pequeña del cuerpo, si pierde el dedo meñique completo, en la tabla 514 de la Ley Federal de Trabajo, es una tabla que nos dice los daños, las lesiones, las enfermedades, qué porcentaje de funcionalidad pierde el individuo. Digamos que qué porcentaje de capacidades pierde el ser humano tanto para el trabajo como para su vida diaria.
En este caso nos dicen que el dedo meñique vale 12% en esa tabla. Bien, entonces, a pesar de haber perdido el dedo meñique, la secretaria puede seguir realizando su misma función, solo que con un poco menos rápido que como antes se escribía, porque no es lo mismo escribir con 10 dedos que con 9 dedos, pero puede regresar a su puesto de trabajo y realizar la misma actividad. Ajá. Cuando no, por algún motivo ya no puede realizar la actividad, se le considerará una incapacidad permanente total y se tendrá que valorar para una probable pensión. O, entonces aquí las opciones son o reubicas o pensionas cuando el daño no le permite realizar la actividad. Bien. Y en relación a la atención de urgencias médicas, esta atención se otorga solo en caso de urgencias médicas, ya sea por accidente o enfermedad de trabajo, incluso también por una enfermedad general. Sí, esta será proporcionada por personal del servicio médico o por las brigadas de servicio de primeros auxilios durante la jornada laboral y el momento en que se presente. El responsable determinará el tipo de urgencia. La atención será inmediata, dándole prioridad sobre otras actividades. Aplicará los primeros auxilios para salvar la vida o aplicar complicaciones mayores del lesionado o del enfermo, utilizando todos los recursos del servicio médico disponibles para tal fin. De ser necesario, el traslado del lesionado o del enfermo a un centro hospitalario, la persona asignada asistirá y acompañará al paciente hasta el servicio que va a ser el servicio receptor. La urgencia de un accidente, de ser posible, se recaba la información directamente del lesionado cuando esto es posible. Cuando no esté en condiciones, bueno, primero es la atención médica y ya luego se investiga cuáles son las causas que generaron el accidente. Lo primero es dar la atención de urgencia al trabajador, al personal lesionado, ¿sí? Se investigarán cuáles son las probables causas que ocasionaron ese riesgo. Cuando se accidente, podrá ser atendido en el caso de nosotros por el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿sí? Y cuando la urgencia sea generada por una enfermedad general, en el caso que amerite el traslado a un centro hospitalario, el enfermo también será asistido por quien se designe para que el seguimiento posteriormente, para que continúe el seguimiento, ¿sí? Cuando se presentan otras emergencias, por ejemplo, en casos de sismo, de incendio, entre otras, se procederá de acuerdo, ya hay un manual de procedimientos establecidos y se hará lo que dice ese manual. Y luego también sugieren contar con un botiquín de primeros auxilios que cada centro de trabajo establecerá cuál es el contenido del botiquín de acuerdo a los riesgos que hay presentes en ese centro de trabajo, qué materiales se requieren para poder atender las urgencias posibles de presentarse. Ajá. Y este botiquín debe tener las características siguientes: ser fácil de transportarse, estar visible, tener fácil acceso, identificarlo con una cruz roja, no tener un peso excesivo, sin candados o dispositivos que no nos permitan abrir, ¿no? A veces está el botiquín, pero tiene un candado, nadie tiene la llave, o está ahí atrás de algún mueble, de alguna cuestión que no tenemos acceso. Entonces, eso es importante, que siempre esté a disposición y con el material que se requiere. Revisar que lo que se requiere no esté caduco, que esté en condiciones para ser utilizada para la emergencia. Y bueno, luego acá abajo nos vuelve a hablar de la vigilancia al medio ambiente laboral y nos vuelve a hablar del diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene. Entonces, este listado nos habla del diagnóstico y condiciones de seguridad e higiene, nos habla de lo importante que es hacer la recolección de la información documental. De forma sensorial también, o sea, de forma visual y mediante los recorridos, observar todos los procedimientos, incluyendo aquí la iluminación, la ventilación, el ruido, las vibraciones, las radiaciones, todos los factores que puedan estar presentes y que puedan causar daño.
Identificar del personal que está ocupacionalmente expuesto en cada una de esas áreas. Identificación del equipo de protección personal o colectivo que se requiere para protegerlos del riesgo al que están expuestos, identificar si se modificaron las instalaciones o el proceso de trabajo, se tendrá que volver a hacer el análisis de riesgo para identificar cuáles son los riesgos que están presentes, porque al modificar algo se pueden modificar los riesgos. Voy a poner un ejemplo. Cuando el trabajo era artesanal en la época de la revolución industrial, pues, por ejemplo, las costureras estaban en lugares hacinados, un lugar pequeño con muchas trabajadoras, no había máquinas de coser. Entonces, el peligro era que con la aguja que cosían se podían picar, se podían cortar con las tijeras. No es lo mismo que la lesión, por ejemplo, ahora con una cortadora mecánica, con las máquinas eléctricas. No sé si me expliqué los riesgos. Se modifican de acuerdo a cómo se modifique el proceso. No es lo mismo un proceso manual que un proceso mecánico o computarizado, ¿no? Bien. Identificar al personal que está expuesto, colectivo, proceso. Ok. Evaluar, una evaluación de los agentes, las condiciones de riesgo, recopilar, integrar y hacer el análisis de información, ver el cumplimiento de normatividad, hacer el reporte de las observaciones de la empresa y un listado de las medidas o programas de seguridad e higiene. En el punto 3 nos habla del reconocimiento, evaluación y control del medio ambiente laboral, los factores de riesgo del medio ambiente, como las modificaciones, en las modificaciones y procesos de trabajo, o sea, cuando se modifican tanto las instalaciones como los procesos. Y estábamos con que habría que ver los equipos de protección personal, las normas de seguridad que ahora aplican porque se cambiaron los riesgos, si tenemos que implementar otros procedimientos de seguridad de acuerdo a las acciones preventivas y correctivas y dar vigilancia a las condiciones sanitarias, vigilancia sanitaria a las instalaciones tales como oficina, áreas de producción, comedores sanitarios, regaderas, vestidores, patios, cisternas, entre otros. Tener un control microbiológico del agua y alimentos, determinar su periodicidad, a partir de un análisis inicial y de los resultados obtenidos. Tener un control también de la fauna nociva, higiene y desinfección de áreas contaminantes, investigación de los riesgos de trabajo para determinar cuáles son sus causas, cuáles son las recomendaciones, qué medidas de control de seguridad e higiene, y darle seguimiento a esto hasta a todas las medidas, darle seguimiento hasta que sean solucionadas. Investigar los riesgos de trabajo para determinar cuáles son sus causas, qué recomendaciones se hace, cuáles son las medidas de control y darle seguimiento hasta la solución. Luego, actualización del reglamento interno de seguridad e higiene, hay que modificarlo para que esté de acuerdo a la normatividad vigente y estas recomendaciones serán derivadas del análisis de riesgo en relación a por qué se dan los accidentes, por qué hay ese ausentismo laboral, ¿sí? Y cuál es la normatividad que debemos de modificar. Se debe de registrar las actividades, todas las actividades serán documentadas en sistemas de registros, por ejemplo, en bitácoras, una bitácora diaria, informe médico de accidentes de trabajo, investigación interna de accidentes, formas de historia clínica, registro individual de incapacidades, recetas médicas, hojas de evolución de actividades y de riesgos de trabajo, órdenes para interconsulta con otras especialidades, hojas. Esto pues es el médico del ISSSTE quien realiza esto, ¿verdad? Bien, el informe de actividades de seguridad y... se me fue. Informe de actividades de seguridad y salud en el trabajo de los servicios. Luego se elaborará un informe de todas las actividades del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que será presentado al patrón. Al personal en general, a través de los distintos medios informativos, a los mandos medios y superiores, todos deberán de conocer este registro de actividades de acuerdo con los procedimientos de cada institución, dar seguimiento epidemiológico en riesgos de trabajo, identificar qué actividades son las que tienen un alto riesgo y vincular con los daños que ocasionan a la salud de los trabajadores. ¿Cuál es el perfil de estas
y la distribución de los daños a la salud por grupo, definición y realización de las actividades para la prevención y limitación de los daños, cumplimiento con la normatividad de salud ocupacional, y para este concepto remitirse a lo establecido en las normas aplicables emitidas por la Secretaría. Bien. Luego viene un registro de informe. Subimos la hoja, maestra Brenda, si es tan amable. Ahí termina, ya no me permite subir. Ok, entonces ahí quedamos. Bueno, ya estas son las les digo, estas no son obligaciones. Las guías son recomendaciones que se establecen. Y aquí, bueno, en los servicios de medicina del trabajo ya son proporcionados en el caso de Politécnico, pues por el Instituto de Seguridad y Servicio de Salud de los Trabajadores al Servicio del Estado. Que tiene una ley diferente a la ley del Seguro Social. Porque por ahí el reglamento nos hablaba, pero nos hablaba de la ley del Seguro Social. Entonces, bueno, solo son las leyes aplicables. Adam Paul, Brenda, Dorita, maestros, no sé si quieran agregar algo más, Adam Paul, Brenda, Dorita. Digo, aquí no creo que fue muy clara su explicación, doctora. Digo, nada más complementar por ahí y ya sumándome algunos de los comentarios que vimos en el chat. Sí es importante mencionar que la norma 30 nos habla del botiquín, pero casi todas las normas nos hablan de tener un botiquín en el centro de trabajo y que el botiquín dentro del material que debe tener no puede tener medicamento, solo es material de curación. De curación. Porque la brigada de primeros auxilios es la encargada de dar la atención primaria a un paciente hasta que no llegue una persona especializada, ¿no? Que en este caso podría ser los paramédicos que llegan en una ambulancia, o como platicaba usted mismo ayer, doctora, o una doctora o un doctor que sabe el trabajo, sabe hacer su trabajo, y en ese momento la brigada de primeros auxilios se pone a disposición de esa persona que sabe. Así es, Adam Paul, gracias. Bien. Bueno, pues esta es la norma 30, a grosso modo, las partes más fundamentales.